Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder, una vez más, un domingo más, poder compartir de la palabra del Señor. Entramos el día de hoy al capítulo 13 del libro de Mateo. Y el evangelista da un giro en su evangelio. Hasta el capítulo anterior veíamos a Jesús predicando a los judíos directamente, mostrándoles que el reino de los cielos se había acercado a ellos y que su rey, su Mesías, estaba entre ellos. Pero los judíos de esa generación rechazaron a su rey, rechazaron a Jesús e inclusive se pusieron de acuerdo para matarlo. Los escribas y fariseos no quisieron escuchar su palabra ni su testimonio. Ellos pensaron que su religión era la correcta. Ellos pensaron que la forma como ellos estaban pensando era la adecuada, pero no quisieron mirar ni siquiera el testimonio que el Espíritu Santo estaba dando a través de Jesucristo. Y le acusaron de actuar bajo el poder de Satanás. Jesús les advirtió que si ellos seguían así, endurecerían tanto sus corazones que llegaría un punto que no habría marcha atrás, que su rechazo hacia Dios sería imperdonable. Pues ya había dado testimonio la misma palabra de Dios, había dado testimonio el Padre, había dado testimonio el Hijo y estaba dando testimonio el Espíritu Santo. Es más, Jesús mostró que por lo que ellos decían y por lo que pedían, mostraban ellos lo malintencionado de sus corazones, lo perverso que eran sus corazones, que eran idólatras. Les advierte a ellos que si no aceptaban a Dios, su postrer estado sería peor que el que tenían antes. Pues ya no habría más con qué convencerlos, ya no habría más testimonio, ya Dios habló completamente, Dios se había revelado a ellos de manera completa. Jesús les advirtió que aún con esa aparente moralidad, mientras que su casa esté vacía, ellos estaban en peligro y que su situación iba a ser peor que la que tenían en esos momentos. Finalmente Jesús les muestra que Él tenía una nueva familia, los que oyen y obedecen la palabra del Padre, y que ellos no eran parte de esa familia. Pero con todas estas advertencias, los fariseos y muchos judíos no se arrepintieron y siguieron rechazando a su rey. Vamos entonces a ver el capítulo 13, los dos primeros versículos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ok, dice que aquel día salió Jesús, no habiendo más nada que decirles, no habiendo ya otras advertencias que poder hablarles a ellos. Jesús sale de la casa, dice, salió de la casa, dice, y se sentó junto al mar. Buscó ahora dónde seguir enseñando. Dice que toda la gente estaba en la playa, mucha gente se juntó ahí. La gente que lo seguía obviamente quería seguir viendo los milagros, quería seguir escuchando enseñanzas y quería seguir viendo también las confrontaciones que los fariseos tenían con Jesús. Jesús va a buscar este otro lugar y encuentra la playa, se sienta en una barca y comienza de nuevo a enseñar. Y dice en el versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. A partir de este capítulo, como decía, Jesús comienza a hablarles por parábolas. Hace un giro. Ya no es directo el que habla diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado, yo soy el Mesías. A partir de aquí hace un giro y comienza a hablar por parábolas. Y eso nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué es que Jesús comienza a hablar por parábolas? ¿Por qué es que da este giro? ¿Por qué da Jesús este cambio? Y vamos, del verso 3 en adelante hasta el verso 9, Jesús nos cuenta, o les cuenta, la parábola del sembrador.
Pero vamos a darnos un salto justamente porque Mateo nos va a responder esta pregunta. ¿Por qué es que Jesús, a partir de aquí, Él está hablando, Él está enseñando por parábolas? ¿Ok? Entonces vamos a dar un salto al verso 10. Pero antes de eso, vamos a definir bien qué es una parábola. Parábola significa colocar al lado de algo, ¿no? Parábola, colocar al lado de algo. Y es una figura literaria que sirve para expresar algo, en este caso una verdad espiritual, y ponerlo al lado de alguna situación para compararla y de esa manera sea más entendible el mensaje que se quiera dar. El uso de la parábola no era algo nuevo, era algo común en las expresiones o en las enseñanzas que se daba en ese tiempo. Y la idea de la parábola era poder enseñar algunas verdades que eran abstractas y poder compararlas con algo que el poblador, que la gente conocía, para que se pueda más o menos entender la verdad que se quiere transmitir. ¿Por qué se usaban las parábolas? Porque eran una forma de expresión fácil de recordar, interesante, fácil de entender y fácilmente se podía aplicar a la vida de las personas. Por tanto, la parábola era un relato de cosas conocidas por las personas de ese tiempo, por los oyentes de ese tiempo, de su vida cotidiana generalmente, para dar a conocer una enseñanza espiritual. ¿Ok? Entonces, no es algo inventado, no es otra cosa. Jesús estaba usando la forma de comunicación de ese tiempo, la parábola, para poder explicarles de manera sencilla, de manera simple aún, todo lo que él quería decir. ¿Ok? Entonces, la parábola en general se compone de tres elementos o de tres partes, ¿no? La ocasión que genera esta parábola. Esta ocasión puede ser una situación, una pregunta, una inquietud, pero algo desencadena esta parábola. Luego está el relato mismo de la parábola y lo tercero es la aplicación de esta parábola. Como decimos, a partir de aquí Jesús enseña por parábolas, vamos a ver justamente esto. Y en algunos relatos vamos a ver que de manera explícita no está en el texto la ocasión. No nos dice por qué de una manera explícita. Y tampoco a veces claramente no está la aplicación de este mensaje. Pero no cabe duda que siempre ha habido una ocasión, ¿no? Entonces, la parábola tiene estos tres elementos: la ocasión, lo que origina la parábola, el relato en sí y la aplicación que damos de esta parábola a nuestras vidas. En otras palabras, la parábola siempre va a responder a una pregunta. Siempre va a responder a una circunstancia, a una ocasión. Entonces, cuando leamos nosotros una parábola, una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es ¿por qué es que Jesús está diciendo esta parábola? ¿Está respondiendo a quién? ¿Está enseñando esto por qué? ¿Por qué circunstancias? Porque eso nos va a orientar a poder entender el propósito de esta parábola, ¿no? Y poder entender la verdad de esta parábola. Entonces, si la parábola responde a una pregunta, responde a una circunstancia, es respuesta a ello, entonces la parábola tiene una verdad principal, tiene una enseñanza principal y única. ¿Ok? Entonces, si alguien te pregunta algo, tú vas a responder algo. La idea de la respuesta es que por más grande que sea la respuesta, es poderte ilustrar para responder justamente esa pregunta. Y eso es la parábola, o eso es lo que hace la parábola. Por tanto, cuando leemos la parábola, siempre debemos preguntarnos cuál es la enseñanza principal de esta parábola. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos? ¿A qué está respondiendo de esta parábola?
Porque a veces podemos encontrar enseñanzas secundarias en esta parábola, pero son eso, enseñanzas secundarias que nos van a ayudar, que van a apoyar la enseñanza principal. Pero si es que no tenemos cuidado de eso, podemos perdernos en estas enseñanzas secundarias y no entender realmente la enseñanza principal, la respuesta principal que está dando esta parábola a una determinada circunstancia. Y ojo, la parábola puede tener muchos detalles, pero no todos los detalles tienen que tener una interpretación. Y ese es algo muy importante que debemos tener en cuenta también. Porque a veces, tratando de dar significado a cada detalle en la parábola, nos podemos perder también de la enseñanza principal. Ok, entonces, Jesús enseñaba por parábolas. ¿Qué era una parábola? Era una enseñanza de ese tiempo para hacer más fácil, más entendible una verdad abstracta, una verdad espiritual en este caso. ¿En qué consistía? En comparar un hecho cotidiano normal con esta verdad para ilustrarlo mejor. Por tanto, la parábola era una respuesta a una circunstancia, a una enseñanza, era respuesta a una pregunta, a una inquietud, a una circunstancia. Y nuestro deber, cuando leemos la parábola, es preguntarnos cuál es esa enseñanza principal. No perdernos en los detalles, no tratar de ponerle figuras a cada uno de los detalles, sino coger la enseñanza principal de la parábola. Obviamente, no podemos usar la parábola para sustentar una base. Una parábola no puede ser la base doctrinal de algo, sino la parábola va a apoyar a una doctrina fundamental, ¿no? Y esa es otra de las cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Ok, vamos entonces al verso 10, y en el verso 10 justamente es la pregunta que nosotros tenemos. ¿Por qué el Señor está hablándoles a través de parábolas, ¿no? En el verso 10 dice, sus discípulos, dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Y como en otras versiones, ¿no? Podría ser, ¿por qué les hablas con ejemplos? ¿Por qué te molestas en hablarles de alguna manera si ellos no entienden, si ellos no quieren entender? ¿Por qué aún tratas de que ellos entiendan con ejemplos tan simples? ¿Por qué si ellos no quieren entender? ¿No? Y esa es la pregunta de los discípulos, y esa es la pregunta que nos diríamos nosotros. Ok, ¿no quieres entender? ¿No quieres hablar? Muy bien. Yo ya no te enseño más. Pero Jesús no era así, recordemos. Él no apaga el pábilo que humea, ni rompe la caña cascada. Él sabía que sí, lo estaban rechazando, pero aún Él cambia su enseñanza a hacer una enseñanza más entendible, más simple, para que ellos no puedan decir que no se les trató de dar la palabra, la enseñanza. Y aún obviamente, si ellos seguían rechazando esto, su culpabilidad es mayor, ¿no? Definitivamente. Y les dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué te molestas en hablarles así, con ejemplos, ¿no? ¿Por qué no hablas como antes directamente, ¿no? Y el Señor les va a contestar, ¿por qué? ¿No? Y les dice en el verso 11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces Jesús en su respuesta nos hace ver o nos muestra dos grupos, ¿no? Dice, un grupo en el cual dice, porque a vosotros, ¿no? Un grupo, ustedes, mi familia, mis discípulos, los que creen en mí, ese es un grupo, y el otro grupo, más a ellos, ¿no? No les es dado. ¿Quiénes son ellos? Es el otro grupo que no creen en Él, es el otro grupo que a pesar de los testimonios que Jesús está dando, no quieren creer en Jesús. Es de los que Jesús mostró que tenían un corazón malo y perverso, de los que llamó una generación adúltera. Ese es el otro grupo, ¿no? Y les dice, a ustedes, mi familia, mis discípulos, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, dice.
el segundo grupo, por cuanto no creen en Jesús, no quieren creer, no se les ha dado a conocer. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué está hablando? Que soberanamente Dios decidió dar a conocer. Dios decidió revelar los misterios del reino a este grupo. Y también soberanamente decidió no revelar estos misterios al otro grupo. Ojo, dice, porque a vosotros os es dado, ¿no? Les es dado. Entonces, no dice que ustedes lo descubrieron, no dice que ustedes hicieron algo para merecerlo, no dice que ustedes lo entendieron, no dice que ustedes tienen la capacidad para poder entender los misterios del reino, o tampoco dice es que ustedes son más sensibles a la palabra y por eso es que van a entender el reino de los cielos. No, absolutamente, dice a ustedes les ha sido dado, y esto nos está hablando de gracia, de la gracia de Dios en su soberanía. A ustedes les es dado. Ustedes están escuchándome porque a ustedes les es dado el poder descubrir los misterios del reino de los cielos. No que el hombre lo haya descubierto, no que el hombre tenga la capacidad, definitivamente no. Y esto nos hace recordar también lo que ya Jesús antes había hablado. En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo Jesús respondiendo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿no? Un grupo, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esto es soberanía absoluta de Dios. Él quiere revelar, Él quiso revelar a este grupo y al otro grupo no les reveló. A un grupo les es dado conocer los misterios del reino, al otro grupo no les es dado conocer los misterios del reino. Y ojo, estamos hablando de aquellos que creen en Jesús y aquellos que no quieren creer en Jesús. ¿Quién les reveló los misterios del reino? Es el Padre. En otras palabras, Jesús lo que les estaba diciendo es, ¿por qué les hablo por parábolas? Porque aun cuando les hable con un lenguaje simple, aun cuando les hable con ejemplos, con parábolas, ellos no van a entender. Pero ustedes sí, porque a ustedes se les ha dado la potestad de poder entender los misterios del reino de los cielos. Ustedes van a poder entender las parábolas y van a conocer los misterios del reino de los cielos. Ellos no, ni aun con lo más fácil que se les dé, ellos no podrán entender. ¿Por qué? Porque tienen sus ojos cerrados, tienen su mente cerrada a Dios. Ok, esto es lo que Jesús les estaba diciendo, hablando acerca de la soberanía absoluta de Dios en a quién daba o a quién no daba la capacidad de poder mirar y conocer los misterios del reino. Ahora un paréntesis. Cuando Jesús habla de los misterios del reino, ¿de qué está hablando? Está hablando de la revelación que Dios está haciendo de sí mismo y de su plan, cosas que antes no había revelado, porque Dios desde el Génesis fue revelando su plan. Dios fue revelándose al hombre de diferentes maneras. Fue una revelación progresiva que Dios estaba mostrando. Pero ¿cuál es ese misterio no revelado? Porque los profetas del Antiguo Testamento dieron a conocer a Dios de diferentes maneras. Dieron a conocer a su pueblo escogido, Israel. Les reveló su palabra, su ley. Y dieron a conocer inclusive que en el futuro vendría un rey, Jesucristo. Un rey que sufriría como un cordero, pero a su vez también que reinaría en justicia por siempre. Esto es lo que habían revelado los profetas. Entonces, ¿qué misterio no fue revelado por los profetas? ¿Qué misterio todavía estaba pendiente en ser revelado? En Efesios capítulo 3, verso 8 dice, Pablo decía esto: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a su disposición por medio de Jesucristo.
Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Jesucristo. Gracias a Jesucristo y a nuestra fe podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esto es lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es ese plan eterno que Dios había escondido? Finalmente vemos ese misterio secreto que Dios había estado guardando para esos tiempos, es la iglesia. Por tanto, Jesús estaba enseñando acerca de la iglesia, acerca de lo que iba a ser la iglesia a través de sus parábolas. Este misterio es la iglesia. Ahora, cuando hablamos de misterio, no hablamos de cosas ocultas o que haya que buscarlas, ¿no? O acertijos que Dios ha puesto y que solo los sabios y entendidos y algunas personas especiales van a encontrar esos misterios. No, porque Dios no es así. Dios quiso revelarse al hombre y todo lo que ha querido revelarse ya lo reveló. La revelación está completa, tenemos toda la palabra de Dios, aún nos ha revelado el futuro, cuál va a ser el final. Satanás va a ser encadenado y el pueblo de Dios estará gobernando con el Señor y viviendo eternamente y por siempre con el Señor. Él ya nos ha revelado todo lo que necesitamos. Y Dios siempre ha querido mostrarse así, de manera sencilla, para que todos lo conozcan, no solo para que un grupo de privilegiados lo entiendan, no. Siempre Dios se ha mostrado sencillo, simple, a través inclusive de las parábolas, para que todos puedan entenderla, para que todos podamos conocer. Y los que buscan al Señor van a poder encontrarlo realmente. Entonces, no es un Dios misterioso que está detrás de las palabras para encontrar un misterio, detrás de los números, encontrar misterios. No, esas son cosas que vienen del Oriente y de otras religiones, pero nuestro Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia se ha dado a conocer. Él ha querido darse a conocer. Y ese gran misterio no revelado era la iglesia. Era el tiempo de nosotros. Y Jesús estaba hablando de eso justamente. Ok, volvemos entonces al libro de Mateo en el verso 12. Y recordemos, Jesús está contestando la pregunta: ¿por qué enseñas por parábolas? Ok, y sigue Jesús hablando la segunda razón por qué Él va a enseñar, está enseñando por parábolas. Dice verso 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren, este es un principio muy importante. Nos está diciendo que en el terreno espiritual o en nuestra relación con Dios no hay un estancamiento. No hay. O se avanza o se retrocede, ¿no? El Señor claramente está diciendo: al que tiene, se le va a dar. Eso significa avanzar. Y al que no tiene, aún lo poquito que tiene se le quitará. Eso significa que retroceder. Entonces no hay un estancamiento, o avanzamos o retrocedemos. Eso es un principio muy importante en nuestras vidas espirituales, nuestras vidas como creyentes. Ok, entonces Jesús nuevamente muestra dos grupos. Dice: a cualquiera que tiene es un grupo, y a los que no tienen es el otro grupo. ¿Quiénes son los que tienen? Los discípulos. ¿Y qué cosa es lo que tienen? Tienen salvación, tienen vida eterna, tienen la gracia de poder creer en Jesús. Recordemos que a ellos se les dio, ¿no? El poder conocer esto, ¿no? Y ellos pueden entender, ¿no? Los misterios del reino, ¿no? La familia de Jesús, tienen una familia. Entonces ellos son los que tienen, ¿ok? Los discípulos entonces empezaron
cada vez más aumentar su conocimiento acerca del Señor y del reino, y aprendiendo a vivir en el reino. Ellos conocían en parte, tal vez, el Antiguo Testamento, las verdades del Antiguo Testamento, y fueron añadiendo a ello las enseñanzas de Jesús. Los que creen en Jesús, por tanto, y buscan más de Él, ¿van a qué? Van a recibir más de Él. Van a ir avanzando hacia la madurez espiritual. Por eso es que un cristiano no se puede quedar estancado. La misma palabra lo dice. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ese es Cristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de esto, decía, el que comenzó la obra la va a perfeccionar. No se va a quedar estancado. No, Él va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. Por tanto, el verdadero creyente, ¿no? El verdadero creyente que busca a Cristo, al que tiene, dice, se le dará más. Porque a él que le ha sido dado por el Padre la gracia de poder conocer los misterios del reino. Entonces, cada vez que va a buscar al Señor, cada vez que va a conocer más de su palabra, va a conocer más y va a añadir más y más, y va acercándose cada vez más a la imagen de Jesucristo, a ser cada vez más como Jesucristo, como Dios quiere que nosotros seamos. Pero dice, hay otro grupo, los que no tienen. ¿Quiénes son los que no tienen? Los que no tienen salvación. Los que no tienen esta gracia de poder conocer los misterios del reino. Los que rechazan a Jesús. Los que rechazaron la obra del Espíritu Santo. Dice, aún lo que tienen les será quitado, ¿no? Y entonces ellos retrocederán en su vida. Y aún lo poco que podían tener, dice, les será quitado. En Juan 15, verso 5 nos dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, ¿no? Por eso dice el Jesús, el que permanece en Jesús lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque nuestras vidas van a seguir creciendo en el Señor. Pero dice, separados de mí no podéis hacer nada, dice. El que está separado de Cristo no puede hacer nada, absolutamente nada. Su vida se empieza a deteriorar, ¿no? Poco a poco. Y ahora, entonces nos preguntamos, ¿qué tenían los judíos? Porque dice, aún lo poco que tienen les será quitado. ¿Y qué es lo que tenían ellos? Recordemos que ellos tenían la palabra. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Eran personas muy inteligentes, que habían estudiado el Antiguo Testamento. Tenían el templo, tenían sus sacrificios, ¿no? Tenían todos los rituales, ¿no? Todas las figuras, ¿no? Del Mesías que iba a venir. Pero con todo, ya habíamos visto, ellos rechazaron a Jesús, aún acusándole de que él se movía bajo la influencia de Satanás. Entonces la poca luz que ellos tenían se les apagó, y toda religión perdió su verdadero significado. Recordemos que el 70 después de Cristo vino Roma y destruye el templo judío. Y cuando destruye el templo judío, se acaba las ofrendas, los sacrificios, se acaba el sacerdocio, y la religión judía prácticamente queda en nada. Porque si recordamos, la base de la religión judía, que es el poder dar adoración al Señor a través de estas ofrendas, de estos sacrificios. Ya no hay templo, no hay sacerdocio, ya no hay forma de hacer esto, ¿no? Y inclusive el día de hoy, ¿no? En el judaísmo ha perdido el sentido mismo de cómo era inicialmente, ya que aún los conservadores practican solo una pequeña parte de sus propias escrituras, ¿no? No pueden hacerlo, ¿no? No hay un templo, no hay sacrificios ahora, y lo único que quedó es una tradición religiosa, nada más, ¿no? Entonces, aún lo poco que tuvieron se les quitó.
Cuando el hombre dice tercamente a Dios, no te quiero en mi vida, no te quiero en mi vida, Dios finalmente lo suelta en sus propias cadenas de incredulidad y siendo su estado posterior peor que el primero, ¿no? Entonces es así, cuando el hombre se niega, rechaza a Dios, finalmente llega un punto en que Dios lo suelta en sus propias cadenas de incredulidad y su estado viene a ser peor que el primero. Verso 13. Dice, por eso les habló por parábolas. Otra vez, otro motivo porque es que Jesús les habla por parábolas. Y dice verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dice, les hablo a ellos. ¿Por qué? Porque viendo ellos ya no ven, porque oyendo ellos ya no oyen. Por eso tengo que hablarles algo lo más simple que puedan, a ver si entienden, pero ellos ya no ven. Ya no entienden, ya no oyen, ¿no? ¿Y qué es lo que vieron que no vieron? Dice, ¿no? Porque dice ahí, porque viendo no ven. ¿Qué es lo que vieron? Pues vieron a Jesús, vieron sus milagros, ¿no? Vieron a Jesús controlando la naturaleza, siendo Señor sobre enfermedades, siendo Señor sobre los demonios, siendo Señor sobre el sábado, siendo Señor sobre el templo. Pero a pesar de todo ello, no veían a su rey, no veían a su Mesías. Viendo todo eso, no veían a su rey. Y a pesar de haber oído el mensaje directo de Cristo, a pesar de escuchar tanta sabiduría, ¿no? en un hombre, a pesar de escuchar la forma como, a pesar de las trampas que le ponían los fariseos, él hablaba sabiamente y salía de todo ello. No lo oyeron, no le entendieron, escuchaban pero no oían. Escuchaban pero no oían. Y esto es justamente lo que pasa. Una vez que nuestro corazón se comienza a endurecer tanto, y esa es la advertencia que el Señor les hacía. Cuidado, no endurezcan tanto su corazón, porque va a llegar un punto en que ya no hay marcha para atrás. Aunque quieran arrepentirse, no se podrán arrepentir, porque ya no hay nada que los va a convencer. Y el día de hoy muchas veces es así. Mucha gente que puede mirar y escuchar los mensajes del Señor. Puede mirar los cambios que el Señor está haciendo en las personas, la obra del Espíritu Santo en las personas, familias transformadas, familias que van cambiando sus vidas, hombres, mujeres que van cambiando, que van transformando sus vidas, dejando cosas y siendo nuevos. Pero a pesar de mirar todo ello, no miran al Señor, no miran a Dios, no quieren mirar a Dios. Y pueden oír aún el mensaje del Señor, pueden oír de la palabra de Dios, pero ya no escuchan. ¿Por qué? Porque rechazaron tanto a Dios que su corazón se endureció. Y por eso el Señor les decía, por eso les hablo por parábolas. Porque ellos ya no ven, porque ellos ya no oyen, ya no entienden por qué. Acordémonos que Jesús está hablando a sus discípulos y estuvo hablando a sus discípulos también, ¿no? Y dice en Juan 6:60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Porque si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu que es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son vida. Pero dice, hay algunos de ustedes que no creen. Jesús sabía quiénes no creían, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y dice, desde entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok, Jesús estaba hablando a los 12. Judas estaba ahí. Estaba escuchando lo mismo que Pedro escuchaba, mirando lo mismo que Pedro escuchaba. Pero ¿por qué es que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Pedro dijo eso?
porque fue más sabio, más inteligente. No, porque el Padre le dio a conocer, porque el Padre le reveló. Judas no. Judas tenía el corazón tan endurecido que a pesar que escuchaba y veía, no veía, ni escuchaba, ni entendía. Y eso les pasó lo mismo a los judíos. Y por eso su estado iba a ser peor todavía que antes que viniese Jesús. Verso 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Isaías profetizó en un tiempo de perversidad en Israel, un tiempo de pecado, y Dios había enviado muchos profetas a hablarles a Israel a que se arrepientan, pero ellos no querían dejar su inmoralidad, no querían dejar su injusticia, no querían dejar su hipocresía, no querían dejar su pecado. Entonces Isaías les dijo: ok, el corazón de este pueblo se ha engrosado tanto que sus oídos ya oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos, o sea, ellos voluntariamente han cerrado sus ojos para que no vean y ni oigan con sus oídos. O sea, su corazón se ha endurecido tanto por su amor al pecado, que ellos ya han cerrado sus ojos voluntariamente, han cerrado su oído, ¿no? Y no quieren convertirse y no quieren que Dios les sane, ¿no? Por tanto, dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. Eso es lo que les pasó a ellos, ¿no? Entonces Dios habló, pero ellos ya no escucharon. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos voluntariamente, Dios les hablaba y cerraron sus ojos, sus oídos, y no quiero escuchar, no escucho. Y entonces Dios castigó a su pueblo, ¿no? Vemos solo dos porciones de la Biblia. Miren que en Isaías capítulo 5, verso 1 al 7 dice: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña y en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. Una sentencia bastante dura del Señor hacia Israel. Él mismo dice: su viña fue Israel. ¿Qué más, dice, podría darles? ¿Qué más? Ya les di todo, les advertí, hice todo por ellos, pero ellos no quisieron. ¿Qué es lo único que queda? Voy a derribar los cercos, destruir sus muros y ver la destrucción viniendo a ellos. Jeremías capítulo 7, verso 12 dice: andad ahora, ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre y este templo al que acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Yo los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Dios les dijo, mientras ustedes estaban pecando, yo les advertía, pero ustedes cerraron su oído. Cerraron sus ojos, no quisieron. Por tanto, aunque quieran ver, no van a ver. Aunque quieran escuchar, no van a oír. Y
vinieron los babilonios y destruyeron su templo tal como Dios les había dicho y llevó a la cautividad al reino de Judá. Pero Jesús ahora estaba anunciando, dijo, pues como dijo el profeta Isaías, él estaba anunciando un nuevo cumplimiento de esta misma profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque ellos, aunque miraban los milagros, no entendían. Aunque ellos miraban que los ojos de los ciegos veían, los oídos de los sordos oían, los cojos saltaban, la lengua de los mudos hablaban, ellos no oían, ¿no? Ellos ya no estaban, es como estar mirando sin luz, ¿no? Ellos ya no quieren oír. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo, al igual que ellos, los fariseos habían decidido que cerrar sus ojos, cerrar sus oídos a lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Dios por muchos meses estuvo hablándoles acerca del arrepentimiento, pero ellos no quisieron arrepentirse, a pesar aún de la evidencia de los grandes milagros que Dios hacía. El corazón estaba tan endurecido, tan insensibilizado, ¿no?, que Dios mismo actuó sobre ellos, confirmando su endurecimiento. Recordemos que sin la acción del Espíritu Santo no hay salvación. Por tanto, dejados, si Dios los deja en ese estado de dureza al que ellos mismos llegaron, entonces ese mismo corazón les impedirá acercarse a Dios y arrepentirse. Ya Jesús les había advertido algo. Cuidado con que crucen la línea, cuidado, están a punto de cruzar la línea. Si aún rechazan la evidencia del Espíritu Santo, van a quedar fuera y ya no hay vuelta atrás, ya no hay perdón. Entonces Jesús mostró, ¿no?, aún que sus corazones eran perversos, egoístas y estaban alejados de las Escrituras, pero con todo ellos decidieron ¿qué? Amar más las tinieblas. Cerraron sus ojos, cerraron su oído y ya no tuvieron entendimiento. No tuvieron entendimiento, no hubo forma de ellos poder volver al Señor. Hoy, en estos tiempos, hay mucha gente que sigue oyendo la palabra de Dios. Aún en las iglesias, aún en las redes sociales, están escuchando la palabra de Dios. Pero, ¿qué están haciendo? Ya, no quieren ver, no quieren oír. No hay arrepentimiento. Están endureciendo sus corazones. Se están haciendo más y más insensibles a su palabra. Cuidado porque puede llegar un punto que aunque vean, no van a ver, que aunque oigan, no van a oír, ¿no? ¿Por qué? Dice el Señor, porque ellos han cerrado voluntariamente sus ojos, voluntariamente han hecho esto. Entonces, ¿por qué van a terminar? ¿Por qué su situación va a ser peor que la anterior? ¿Por qué? Porque quisieron vivir en su pecado, quisieron vivir en su moralidad. Y ellos voluntariamente cerraron sus ojos, sus oídos a Dios. Y el Señor decía, cuidado con que quieras limpiar solamente tu casa, limpiar lo externo. Porque el postrer estado va a ser peor que el anterior. Cuidado. Volvemos a Mateo en el verso 16 y dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, ¿no? El Señor les está diciendo ya ahora a sus discípulos, pero ustedes bienaventurados, dichosos, porque sus ojos ven, porque sus oídos oyen. ¿Por qué? Porque ustedes han optado, ¿por qué? Por creer en la palabra de Dios, por confiar en la gracia de Dios. Dichosos, bienaventurados, gozosos ustedes, porque ustedes tienen la salvación, porque ustedes en la gracia de Dios tienen la salvación. Dichosos sus ojos, porque ahora ustedes pueden aceptaron a Jesús, y dichosos porque ustedes pueden conocer ahora los misterios del reino, ¿no? Y esto ocurre justamente con nosotros, con los creyentes, cuando le decimos sí verdaderamente a Jesús y empezamos a caminar en el Señor. Ocurre que cada vez más vamos conociendo más Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está iluminando nuestras mentes, no porque seamos inteligentes, no porque nosotros podamos saber mayores cosas, no, sino porque el Espíritu Santo está iluminando nuestras
nuestras mentes, nuestro entendimiento. Y por eso Pablo decía en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces nosotros podemos ver, podemos oír. ¿Por qué? No por nuestra inteligencia, no por nuestra sabiduría, no porque hicimos buenas cosas, no porque obramos en algo, sino por la gracia de Dios, que derramó de su Espíritu Santo en nosotros. Y ahora nosotros podemos ver, podemos entender, podemos gozarnos. Por tanto, sus discípulos aprenderían y conocerían a través de las parábolas que el Señor iba a ir explicando. Y ellos seguirían viendo y oyendo y crecerían más y más en el Señor. Los escribas y fariseos, muy educados, muy doctos, también estudiaban las Escrituras, pero sus ojos estaban enceguecidos a la verdad. El día de hoy también hay mucha gente que no conoce al Señor y estudia la Biblia y conoce la Biblia. Y conoce la Biblia mejor que muchos creyentes inclusive. Pero aunque miren, ya no miran. Aunque escuchan, ya no oyen, ya no entienden. ¿Por qué? Porque sus ojos, ellos voluntariamente endurecieron su corazón, cerraron sus ojos, cerraron su oído y ellos ya no están mirando al Señor. Verso 17 del libro de Mateo capítulo 10 dice: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, pero no lo oyeron. Dice que el Señor que aún miren, ustedes son tan privilegiados, les decía a los suyos, tan privilegiados que aún los profetas quisieron ver esto, desearon ver esto y no lo vieron. Ellos profetizaron y sabían de un Mesías, sabían del Rey, sabían que Dios tenía un plan, pero ellos no lo conocían. Ustedes lo conocían, ustedes conocen, ¿no? Y esa misma gracia viene para nosotros, porque ahora conocemos los misterios del reino a través de su palabra. Conocemos la iglesia, lo que el Señor está haciendo con su iglesia y lo que Dios quiere dar a conocer a su iglesia, ¿no? En Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparado para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no era para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Es tan maravilloso el tiempo que nosotros vivimos, el tiempo de la iglesia, el tiempo que ahora conocemos a nuestro Dios. Y eso necesitamos meditar, necesitamos entender, ¿no? Que la gracia que tenemos nosotros y la oportunidad de poder conocer cada vez más y más al Señor. No porque seamos nosotros buenos, inteligentes, sino porque en su gracia Dios nos ha concedido. Está iluminando nuestra mente para entender las riquezas de su palabra. ¿Por qué les habló por parábolas? Porque Jesús sabía que ellos cruzaron la línea. Porque Jesús sabía que su incredulidad endureció tanto su corazón que oyendo no oirían, que aunque viendo no verían, que aunque les pueda dar aún esta oportunidad de enseñarles tan simplemente, tan fácilmente aún por parábolas, ellos estaban tan atrapados en sus conceptos religiosos que no entenderían la simple belleza de las Escrituras. Y sus corazones fueron endurecidos tanto que ya no vieron. Si tú me estás viendo hoy, Jesús siempre nos muestra dos grupos. Y en este caso, los que endurecen su corazón a la palabra y los que
están oyendo de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de oír es vivir. Por eso es que hablamos de un crecer en el creyente. Pero si tú estás oyendo y te gusta oír de la palabra de Dios, pero sigues rechazando a Jesús, no lo hagas más. Vuelve tu corazón a Cristo, porque es tiempo de volver tu corazón a Dios. Aún es tiempo de salvación, aún es momento de salvación. Corre al Señor Jesús. Amado Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Y te pedimos por todos aquellos que aún están rechazándote, Señor, que tú les puedas conceder el arrepentimiento, Señor, a sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Y te pedimos por todos aquellos, Señor, que te buscamos, que te amamos, que caminamos, Señor, en ti. Que tú sigas, Señor, dándonos esa gracia, como dice tu palabra, para conocer más de tu reino, para conocer más de tu iglesia, Señor, para conocer más de este tiempo, Señor, en que tenemos para vivir con todo, Señor, lo que tú nos estás mostrando a través de tu palabra. Tú dices, aún los profetas hubieran querido vivir en este tiempo. Aún los ángeles están mirando con expectación las cosas que tú estás haciendo con tu iglesia, con todos nosotros. Y te damos gracias, Señor, por ser parte de este tiempo, mi Dios. Gracias, amado Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor quiso hablar de una manera simple para que ellos pudieran entender. Y Dios quiere hasta ahora y nos sigue hablando de una manera simple para poder entender. Solo es que nuestro corazón esté dispuesto a poder aprender más de las verdades de su palabra. No es por tu intelecto. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, si es que eres creyente, quien nos abre nuestro entendimiento a poder conocer más y más del Señor. Hasta la próxima.